Es un placer saludarles, queridos hermanos y amigos que nos acompañan a través de nuestro canal en YouTube, El Fuerte Clamor. Espero de que ustedes se sientan bien en este día. Nuevamente nos damos cita aquí a través de nuestro canal y a través de nuestro programa Estudiando Juntos la Biblia. Gracias por acompañarnos en esta programación en el día de hoy. Espero de que sean grandemente bendecidos por las bendiciones que Dios derrama siempre sobre cada uno de sus hijos. Estamos saludándoles desde nuestros estudios aquí en la Iglesia del Evangelio Eterno de Creyentes Adventistas del Séptimo Día de la ciudad de Tampa, del estado de la Florida. Posiblemente hermanos que nos estén sintonizando de Centro y Suramérica, y queremos enviarle un saludo también a nuestros queridos hermanos allí en Rivas, Nicaragua, nuestro hermano Pedro Flores, a su esposa, a su familia y a todos los hermanos allá de la Iglesia del Evangelio Eterno en Rivas, en Palos Negros. Así que le enviamos un saludo desde acá. Espero de que esta noche que ustedes también tienen reunión puedan ser de mucha bendición con la ayuda y el favor del Señor. Gracias, queridos hermanos, donde quiera que usted se encuentre. Gracias por sintonizarnos, bien sea en cualquier país de Centroamérica, Suramérica, el Caribe o cualquier país en el mundo donde llega esta señal. Nos da mucho gusto de poder que juntos podamos compartir el estudio de la palabra de Dios. Quiero recordarles siempre de que entren a nuestro canal. Si acaso usted todavía no ha entrado a nuestro canal de YouTube, El Fuerte Clamor. Recuerde, el predicador de la silueta negra. Allí usted encontrará una serie de temas de verdad presente y obviamente pues podrá suscribirse a nuestro canal. Tocando allí la palabra suscribirse. Y recuerden de tocar siempre la campanita. La campanita, al tocarla, eso significa o eso indica de que usted recibirá siempre una notificación a su teléfono inteligente o a su tableta tal vez, donde usted podrá darse cuenta de que ya se ha subido un tema nuevo o un mensaje nuevo a nuestro canal. No deje de suscribirse, pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, como siempre lo hago a través de este medio, voy a orar, así que me voy a arrodillar yo para pedir así la bendición de mi Padre Celestial a través de una oración. Padre Celestial, en estos momentos quiero darle las gracias, Señor, nuevamente, por darme la oportunidad de poder presentar su palabra a un mundo que nos mira, que nos escucha, a través de estos medios que usted ha dejado para llevar este mensaje en este tiempo del fin. Gracias por la oportunidad que nos da, Padre, como ministerio, como iglesia, de presentar estos mensajes para este tiempo del fin. Quiero pedir una bendición muy especial por cada uno de nuestros hermanos y amigos que están en sintonía de esta programación el día de hoy. Quiero, Señor, pedirle que este mensaje que hemos de presentar o que he de presentar en este día, en estos momentos, sea de mucha bendición y que pueda aclarar las mentes de muchas personas que no entienden tal vez estos temas tan importantes para este tiempo del fin. Así que le pedimos su dirección, su bendición y que sea el Espíritu Santo el que ilumine mi mente y la mente de nuestros hermanos y amigos que están en sintonía de esta programación para que todos juntos podamos conocer la verdad para este tiempo del fin. Gracias por escucharnos. Que sea el Espíritu de Dios, Señor, nuestro Maestro en estos momentos. Lo pido y le doy la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, quiero decirles a manera de anuncio, es que el tema de la semana pasada era la segunda parte de esta serie de temas que he estado presentándolos acerca de la segunda venida del Cristo y de la doctrina del rapto secreto, pero tuvimos un pequeño inconveniente, y el pequeño inconveniente que tuvimos fue que aquí en el área donde nosotros transmitimos estos programas, tuvimos una tormenta eléctrica que pues un rayo impactó cerca donde nosotros estamos grabando estos temas, y resulta que se dañó un poco la transmisión o el tema anterior, y es por eso que en esta hora voy a tratar de repetir nuevamente la parte número 2 del título de esta serie, que la he titulado El reino real y visible de Cristo. Hoy voy a hablar un poco acerca también
del asunto de qué significa uno será tomado y el otro será dejado. Usted sabe que muchas personas, basado en esos textos bíblicos, han llegado a la conclusión de que, bueno, va a venir un rapto secreto y entonces una persona, unas van a ser tomadas así misteriosamente en el rapto y otros van a ser dejados aquí en esta tierra, y esos dejados son los que supuestamente, de acuerdo a esta enseñanza, son los que van a pasar por los 7 años de la gran tribulación. Vamos a aclarar esos puntos en el estudio de hoy, así que va a ser muy interesante. Yo les pido de todo corazón, como siempre lo hago, de que usted tenga papel y lápiz a la mano para que así usted pueda anotar cada uno de estos textos bíblicos y así usted los pueda estudiar detenidamente, los puede escudriñar en su hogar y así usted pueda entender este mensaje que Dios tiene para este tiempo en que nosotros nos ha tocado vivir. Jesús dijo unas palabras muy importantes que deberíamos de considerarlas siempre y tenerlas siempre en mente en Mateo capítulo 24, versículo 4 y el versículo 11. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Así que nosotros tenemos que mirar, tenemos que estar atentos, tenemos que conocer las Sagradas Escrituras para así nosotros no poder ser engañados. Muchas personas hoy están siendo engañadas con un sinnúmero de falsas doctrinas. Una de estas falsas doctrinas es prácticamente la doctrina del rapto secreto. Mateo 24:11, Jesús también nos da una advertencia. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, este engaño va a ser un engaño fatal, muy sutil, y miles y miles y miles de personas van a ser engañadas, y eso lo vamos a ver en nuestro próximo estudio. Así que usted no se lo puede perder. Como lo mencionamos en los temas anteriores, muchos cristianos profesos, que son gente sincera, no digo que son gente que no son sinceros, pero tristemente han llegado a creer de que Cristo vendrá por segunda vez en una forma secreta e invisible para arrebatar a la iglesia. ¿Por qué ellos lo han llegado a creer? Déjeme decirle que la mayoría de estas personas que creen en esta enseñanza, la creen porque la oyen de labios de sus líderes religiosos, de sus pastores o de sus ministros en las iglesias a las cuales ellos asisten, pero no se han tomado el tiempo para sentarse y escudriñar las Escrituras para ver si esta enseñanza es correcta o es incorrecta, si esta enseñanza está de acuerdo a una sí dice Jehová o no está de acuerdo a una sí dice Jehová. Estas personas creen que cuando ese tiempo llegue, los fieles, o sea, los cristianos fieles, desaparecerán repentinamente en todo el mundo, provocando así que un caos y qué más, y una desesperada búsqueda de familiares y amigos desaparecidos en una forma misteriosa. Finalmente, los que son dejados en la tierra reconocen que todas las personas desaparecidas eran cristianos consagrados y han sido supuestamente raptados. Después de que eso sucede, los que se quedan aquí en la tierra van a pasar por un periodo de 7 años denominado los 7 años de la gran tribulación. Dicho sea de paso, esa terminología no aparece en la Biblia, 7 años de la gran tribulación. Sí, va a venir una gran tribulación, pero no dice que va a ser de 7 años. ¿De dónde han sacado las personas que enseñan la doctrina del rapto esos 7 años de la gran tribulación? Eso lo vamos a ver en nuestro próximo estudio, muy importante. Supuestamente en esos 7 años de la gran tribulación, los judíos van a trabajar para convertir al mundo al cristianismo en contra del anticristo y se darán a la tarea de reedificar el templo allí en Jerusalén. Yo no sé a quiénes ellos van a tratar de convertir, porque supuestamente ya la iglesia de Cristo ha sido raptada allá al cielo. A la mitad de los 7 años, o sea, 3 años y medio, el anticristo aparece y trata de impedir la reedificación del templo en Jerusalén. Ustedes dirán, eso se lo está inventando usted, porque yo nunca he leído eso, pero déjeme decirle, yo tengo aquí un libro
que de este libro vamos a hablar un poco más también y vamos a citar algunas citas de este libro. Tal vez no en este programa voy a citar algunas de ellas, pero en nuestro próximo programa vamos a citar algunas más. Este libro, que está en inglés, escrito por un autor muy famoso aquí en Norteamérica, dicho sea de paso, un pastor bautista que se llama Tim LaHaye. Este libro lleva como título El misericordioso Dios de la profecía. Y justamente en este libro habla de todo esto que yo les estoy diciendo. O sea, hay una prueba contundente de que esta enseñanza es la que se promueve en muchas de las iglesias del mundo evangélico, pentecostal, y tal vez en iglesias como la iglesia bautista y otras iglesias. Al final de estos 7 años, supuestamente, de acuerdo a esta enseñanza, de esta terrible tribulación, Jesús volverá de manera visible para establecer su reino en la tierra. ¿Qué hay de cierto con toda esta doctrina? ¿Lleva esta enseñanza las credenciales divinas? ¿O una sí dice Jehová? ¿Qué ustedes creen? Bueno, el propósito de este estudio, por eso el título de este programa es Estudiando Juntos la Biblia, es que nosotros podamos darnos cuenta con la palabra de Dios, que es la fuente de toda verdad, lo que verdaderamente enseña la Biblia en relación a este tema que yo le estoy hablando en estos momentos. Empecemos por lo más básico. Los 7 años de la gran tribulación, como se enseñan en este libro, dicho sea de paso, Tim LaHaye habla mucho de esos 7 años de la gran tribulación aquí en este volumen, en este libro. La tribulación de la iglesia, oigan bien, viene antes de la segunda venida de Cristo, si ustedes no lo sabían. ¿Por qué? Porque yo digo esto, porque las personas que enseñan la doctrina del rapto secreto enseñan que la tribulación viene después de que Cristo se ha raptado a la iglesia misteriosamente al cielo. Entonces los que son dejados aquí en esta tierra, que dicho sea de paso, se han sacado muchas películas en Hollywood, llamada o titulada esas películas Left Behind, o sea, dejado atrás, basado justamente en el rapto o la doctrina del rapto secreto. Los que son dejados aquí son los que van a pasar por esos 7 años de la gran tribulación. La iglesia no, enseñan los raptistas. Ellos dicen que la iglesia de Cristo no va a pasar por esa gran tribulación porque ya ha sido arrebatada misteriosamente al cielo antes de que venga ese tiempo. Pero vamos a ver qué enseña la Biblia. Vayamos a Daniel capítulo 12 y el versículo 1. Fíjense bien las palabras de lo que dice la Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué cito este texto bíblico? Porque primero viene la tribulación del pueblo fiel de Dios, luego viene Cristo en forma majestuosa y visible. No invisible, no una forma misteriosa, no. Dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará. Esas palabritas nosotros no las podemos dejar pasar por alto. Tenemos que detenernos y analizar cada una de esas palabras que están en estos textos bíblicos. Dice que se levantará Miguel. Miguel en la Biblia es Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de ¿qué? De angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, nunca en esta tierra ha habido un tiempo de angustia que habrá en el futuro. Cuando Miguel se levante, dice la Biblia que ese tiempo de angustia nunca lo ha habido desde que hubo gente hasta entonces aquí en la tierra. Y termina el texto diciendo, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Fíjense bien que está hablando del pueblo de Dios, o sea, la iglesia será libertado, todos los que se hayan escritos en el libro. Vamos a entender bien esto porque recuerden que estas palabras hay que analizarlas a la luz del texto original en hebreo. Y usted dirá, es que yo no sé hebreo. Usted tal vez sabrá, pero yo no. No, hermano, no necesitamos saber hebreo, no necesitamos ir a una universidad a ir a aprender hebreo o griego. Simplemente podemos ir a un diccionario hebreo o griego, que los venden en las librerías cristianas. Usted lo puede conseguir en español, en inglés o en cualquier otro idioma. Si usted habla español, lo puede conseguir en español. Si usted habla inglés, se defiende o se desenvuelve mejor en inglés, lo puede conseguir en inglés. Una concordancia Strong's, o sea, diccionario hebreo-griego de Strong's. Y ahí le va a dar el significado de cada una de estas palabras
que aparecen en la Biblia. Cuando usted abre, por ejemplo, usted quiere ver lo que significa angustia, usted va al diccionario, busca por la A en orden alfabético, angustia, y ahí le da la definición en hebreo. Fíjense lo que significa la palabra hebreo para angustia. La palabra en hebreo es sará, y sará significa aflicción, angustia, calamidad, venganza, conflicto o tribulación. O sea, muy importante porque la Biblia nos está diciendo, está marcando la pauta, que antes de que se levante Miguel en el cielo, o sea, antes de que Cristo venga a esta tierra, cuando Él se levante en el cielo, eso significa que habrá terminado la obra de intercesión de Cristo por la raza humana. O sea, ya no va a haber más tiempo de gracia ni de misericordia para ningún ser humano. Y antes de que Cristo venga a esta tierra, dice que va a haber un tiempo de angustia, porque dice ahí, y se levantará Miguel, y habrá o será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y ya vimos que esa palabra sará en hebreo, angustia, significa tribulación. Es muy importante que usted tome en cuenta en eso. O sea, el texto de Daniel 12:1 dice que el pueblo de Dios será libertado de la angustia, pero la Biblia no dice o no enseña que será exento de ella. ¿Qué significa la palabra libertado? Porque dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Esa palabra libertado en hebreo es, malat, que quiere decir librar, rescatar, conservar, guardar, librar, preservar, rescatar o salvar. O sea, muy importante porque el libro de Job dice, Él, o sea Jehová, libertará al inocente y por la limpieza de tus manos, éste será librado. O sea, Jehová significa que durante ese tiempo de angustia, Jehová va a ¿qué? Va a guardar a sus hijos fieles. ¿Para qué? Va a guardarlos de los ataques del enemigo en ese entonces, los va a guardar, los va a rescatar, los va a librar. En toda la Biblia, ustedes no van a encontrar un solo texto que enseñe que Dios nos hará exentos o libres de pasar por la tribulación o la angustia, porque así lo dice Daniel, habrá tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. O sea, los hijos fieles de Dios van a pasar por ese tiempo de angustia. No hay un solo texto que enseñe que Jehová va a sacar literalmente a los justos de esta tierra para que no pasen por el tiempo de la tribulación. Al contrario, todos los hijos e hijas fieles de Dios, desde un principio, desde la entrada del pecado en esta tierra hasta el fin del conflicto, oigan bien, han pasado y van a pasar por la tribulación. Vamos a ver qué nos dice algunos textos bíblicos. Por eso tenemos que dejarnos llevar por lo que dice la Escritura. Dejemos que la palabra de Dios nos enseñe. Vamos a escudriñar la Biblia en este programa de hoy. Dice el libro de los Salmos, el Salmo 37, versículos 39 y 40. Noten cómo dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, o sea, los fieles. Y Él es la fortaleza, o es su fortaleza, en el tiempo de la angustia. Ahí está nuevamente la palabra angustia, que ya vimos que en hebreo sará significa tribulación. O sea, Jehová en el tiempo de tribulación va a ser la fortaleza de sus hijos fieles. Dice el versículo 40 del Salmo 37, Jehová los ayudará y los librará. Ahí está nuevamente la palabra libertar, conservar, librar, salvar, en fin. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Fíjense bien que la palabra de Dios claramente nos dice que Jehová los va a sacar literalmente de esta tierra para que no pasen por ese tiempo. O si no, la Biblia no enseñara de que Él los va a libertar o los va a salvar de los impíos. Fíjense bien que la gracia termina para la raza humana cuando Miguel se levanta. Es muy importante que usted considere eso. Vamos a ver qué nos dice el libro de Lucas. Lucas capítulo 13, Lucas 13, Jesús narró una parábola allí muy interesante. En los versículos 24, 25, 27 y 28 nos dice lo siguiente. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, dijo Jesús,
porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado, fíjense bien que Jesús usó la misma expresión que usó Daniel en el capítulo 12 de su libro, en el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel. O sea, cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Noten bien que el lenguaje bíblico es claro, no podemos nosotros equivocarnos. Jesús se levanta, Miguel se levanta, como dice Daniel 12:1, como dice Lucas capítulo 13 y el versículo 25, y cuando Jesús se levanta, ¿qué sucede ahí? Se cierra la puerta. O sea, en otras palabras, queridos amigos y hermanos, cuando Cristo se levante de su obra de intercesión en el lugar santísimo, el santuario celestial, se habrá cerrado esa puerta de la misericordia para ustedes y para este servidor quien les habla y para el mundo. O sea, ya no habrá más oportunidad de salvación. Por eso la gracia termina para la raza humana cuando Miguel se levanta. Y fíjese que Miguel todavía no ha venido a esta tierra. A la altura de estos textos bíblicos. Dice el versículo 27, estas personas van a gritar, Señor, Señor, ábrenos, y Él les va a responder y les va a decir, no sé de dónde sois, o en otras palabras, yo no los conozco. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no los va a conocer como su iglesia, como sus hijos fieles? Porque no hicieron la preparación necesaria para encontrarse con Cristo. Pero os dirá, dice el versículo 27, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad o iniquidad o anomía, como dice en griego, que significa transgresores de la ley de Dios. Dice el versículo 28 de Lucas 13, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. O sea, nosotros tenemos la oportunidad de prepararnos ¿cuándo? Ahora. ¿Por qué? Porque esa puerta todavía está abierta, queridos amigos y hermanos. Todavía Cristo no se ha levantado, Miguel no se ha levantado. O sea, todavía está intercediendo por ustedes y por mí en el santuario celestial. ¿Por qué? Porque Él desea que seamos salvos. Él desea que nosotros nos arrepintamos de todos nuestros pecados, que abandonemos el pecado en nuestras vidas, para que cuando Él se levante y cuando se cierre la gracia, no corramos, ¿qué cosa? La suerte que corrieron los antediluvianos en ocasión cuando se cerró la puerta del arca en los días de Noé. ¿Recuerdan? Cuando esa puerta se cerró, no hubo ya más gracia para ninguno de esos antediluvianos, de esos habitantes de esa generación que perecieron en las aguas del diluvio. Bueno, Tim LaHaye en este libro, en el misericordioso Dios de la profecía, enseña, no solo él, sino que todos los que apoyan la doctrina del rapto secreto y la gran tribulación, enseña algo muy interesante. Voy a compartir algunos párrafos de este libro. Recuerden, este libro está en inglés, lamentablemente no creo que nunca ha sido traducido al español, pero así se llama el libro, El misericordioso Dios de la profecía. Y dice en la página 142 lo siguiente: en algún punto justo antes que comience la tribulación, dice este autor Tim LaHaye, Dios sacará fuera del mundo a la iglesia en una forma supernatural y la llevará a la bendita presencia de Cristo su Señor. ¿Se dan cuenta? Esta es la enseñanza de los que promueven y enseñan la doctrina del rapto secreto. O sea, Cristo viene de una forma misteriosa y se arrebata en una forma supernatural a la iglesia y se la lleva supuestamente ante la presencia de Cristo. Y aún así sigue diciendo, Dios nunca dejará a Él mismo sin testigos en el mundo, de acuerdo a Hechos 14:17. Aún durante la tribulación, Él trabajará vigorosamente para atraer a los hombres y a las mujeres hacia Él. Fíjense bien el lenguaje que usa este autor. Si ustedes se están dando cuenta, queridos hermanos y amigos, este autor nos está queriendo enseñar o está enseñándole a las personas que han leído estos libros o han leído esta literatura, es que las personas que han de pasar por la gran tribulación, dice que Dios va a trabajar vigorosamente
en favor de ellos para traerlos nuevamente hacia Él, o sea, para que ellos se arrepientan, supuestamente. Vamos a ver qué enseña la Biblia, pero déjeme citar otra página más de este libro. El misericordioso Dios de la profecía, página 143. Noten cómo dice: durante la tribulación, los testigos verán repetirse el Pentecostés, junto con las señales catastróficas en los cielos. O sea, todo esto supuestamente va a pasar durante los 7 años de la gran tribulación. Todo este pasaje en Joel espera por la consumación al final de la tribulación. En ese tiempo, oigan bien lo que va a pasar supuestamente, Dios derramará su espíritu para quien quiera que clame por el nombre del Señor sea salvo. O sea, es interesante porque vamos a darnos cuenta a través de la Escritura de que este autor y todas las personas, ministros populares, pastores, en fin, que enseñan esta doctrina, echan por tierra prácticamente lo que enseña la palabra de Dios. Este autor está diciendo que Dios durante esos 7 años de la gran tribulación, y déjeme decirle que los que supuestamente se quedan para pasar por esos 7 años de la gran tribulación fueron personas inconversas, o sea, pecadores que nunca se arrepintieron, y es por eso que nunca fueron llevados o desaparecieron misteriosamente en el rapto. Pero dice que Dios va a derramar su espíritu sobre esas personas durante esos 7 años de la gran tribulación. Hay que recordar que Tim LaHaye en este libro enseña que para ese tiempo, cuando esto está tomando lugar supuestamente, ya Cristo se ha raptado a la iglesia y ya no está en esta tierra. Bien, entonces los que se quedan son personas que fueron pecadores, en otras palabras. Vamos a citar otra página más, página 141 de este libro. El maravilloso Dios de la profecía. Dice: algunos de aquellos vivos durante la tribulación, sin embargo, no tendrán una vida completa. Ellos tendrán solo un corto periodo para hacer su elección. O sea, este hombre está dando a entender de que esas personas que se quedaron aquí para pasar durante los 7 años de la gran tribulación van a tener una oportunidad más para hacer ellos su elección. O sea, para decidirse si se quieren salvar o no. Durante esos terribles 7 años, todo el infierno se desatará en la batalla entre Satanás y Dios por las almas de los hombres y las mujeres, o sea, por los que fueron dejados aquí en la tierra. Pero yo tengo buenas noticias, dice este autor. La Biblia dice que millones de individuos vendrán a la fe en Cristo durante la tribulación. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Yo le digo a algunos de mis amigos evangélicos o pentecostales que tal vez me estén escuchando en estos momentos, que levante el teléfono y nos llame y nos muestre un texto que diga que durante los 7 años de la gran tribulación muchos van a venir, o millones van a venir a la fe en Cristo durante ese tiempo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque Tim LaHaye concluye diciendo: va a ser un tiempo titánico. Bueno, según esta doctrina que ustedes acaban de escuchar, que está contenida en este libro, o sea, la doctrina del rapto secreto y la gran tribulación, los que son dejados en esta tierra cuando la iglesia es raptada, pasarán por ese periodo de 7 años, llamado la gran tribulación. Durante ese tiempo de 7 años, tendrán tiempo de arrepentirse de sus pecados si no lo hicieron antes. Eso es lo que enseña esta doctrina. Si esta enseñanza tuviese una base bíblica, entonces yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Dónde quedarían las palabras de Cristo registradas en Lucas 13, 24 al 28, que acabamos de leer, que cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, muchos van a gritar en ese día: Señor, Señor, ábrenos? Pero él, ¿qué les va a responder? No sé de dónde sois. En otras palabras, no los conozco. Bien, vamos a ver qué nos enseña la Escritura entonces. ¿Están preparados? Bueno, empecemos entonces con un texto bíblico muy importante. Los santos, oigan bien, reciben su recompensa de vida eterna en ocasión de la segunda venida de Cristo. ¿Entendieron? Vuelvo y repito, los hijos fieles de Dios, hombres y mujeres y niños, van a recibir su recompensa, o sea, su galardón de vida eterna en ocasión cuando Cristo venga por segunda vez. Vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor. Mateo capítulo 25,
versículo 31 al 34, que nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, oigan bien, está hablando de la segunda venida de Cristo, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, esto es una forma simbólica que está hablando aquí Cristo, como una especie de parábola. Las ovejas representan a los justos, los cabritos representan a los injustos, o sea, los que no hicieron una preparación, de que no se prepararon. Y dice el versículo 33 de Mateo 25, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿quién es el rey? Cristo Jesús, el rey de reyes y señor de señores, como lo enseña Apocalipsis capítulo 19. Dice, venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que estos textos claramente nos están diciendo que los santos reciben su recompensa de vida eterna. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga en gloria con todos sus santos ángeles. ¿Se dan cuenta? No va a haber una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque ya antes de que Cristo venga, ya Miguel se habrá levantado en el cielo y ya la puerta de la misericordia o de la gracia se habrá cerrado para el mundo. Pero los pecadores, oigan bien, también reciben su recompensa en ocasión de la segunda venida de Cristo. ¿Y cuál va a ser la recompensa de los pecadores? Por supuesto, la muerte eterna. Noten lo que dice Mateo 25, versículo 41 y versículo 46, que nos dice, entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, Jesús. ¿Quiénes son los de la izquierda? Los cabritos, por supuesto, representados por los impíos. Dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos, o sea, los justos, o en este caso los impíos, se irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿En cuál de los dos grupos usted quisiera estar? ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, ya no va a haber oportunidad de salvación. O usted va a representar a los cabritos, o usted va a representar a las ovejas. ¿En cuál de los dos grupos quisiera usted estar? Todos los pecadores serán destruidos cuando Cristo venga por segunda vez. O sea, no habrá una segunda oportunidad, como lo enseña Tim LaHaye en su libro y como lo enseñan todos estos líderes religiosos, pastores, ministros que enseñan la doctrina del rapto secreto y los 7 años de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta doctrina, durante los 7 años de la gran tribulación, dice Tim LaHaye en su libro, que Cristo, Dios, va a derramar el Espíritu Santo sobre los que fueron dejados aquí en esta tierra para que puedan arrepentirse y tener la oportunidad de ser salvos cuando Cristo venga nuevamente a buscar a su iglesia. Eso no lo enseña la palabra del Señor. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 7 hasta el 9. Por eso yo les exhorto a ustedes de que anoten estos textos. Dice, y a vosotros que sois atribulados, dice el apóstol Pablo, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Fíjense que el apóstol Pablo está hablando del mismo cuadro que habló Jesús en Mateo 25, 31 al 34, cuando Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. O sea, está hablando de la segunda venida literal de Cristo Jesús a esta tierra. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra? Dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 1:8. Noten cómo dice, en llama de fuego para dar retribución. La palabra retribución significa vindicación, justicia, castigo o retribución. O sea, Cristo va a traer un castigo, una retribución para los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 8 de 2 Tesalonicenses 1. Claramente la Biblia nos dice, queridos hermanos y amigos, no podemos equivocarnos, no podemos errar. Dice la Biblia claramente que los que no creyeron en Cristo Jesús, los que no se arrepintieron, los que no entregaron su vida a Él, van a ser destruidos, porque dice que en llama de fuego para dar retribución, o sea, castigo a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Noten cómo termina el versículo 9 del mismo capítulo, 2 Tesalonicenses capítulo 1, los cuales sufrirán
pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, si usted compara estos textos, pónganlos en balanza, por favor. Mire, aquí está Tim LaHaye y aquí está las Sagradas Escrituras. Mire. Pesemos estos dos libros y pesemos las enseñanzas de cada uno de ellos. ¿Cuál de los dos tiene la verdad? ¿Este o este? Por supuesto, la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque este señor o este autor enseña que Dios le va a dar una segunda oportunidad a aquellos que fueron dejados para pasar por los 7 años de la gran tribulación. Pero este maravilloso libro, que es la Santa Biblia, el Señor me enseña a mí que cuando Él venga por segunda vez, aquellos que no hicieron esa preparación, aquellos que insistieron seguir viviendo en pecado en esta tierra, van a ser destruidos cuando Cristo venga por segunda vez. O sea, no va a haber una oportunidad para que ellos se arrepientan. La oportunidad la tuvieron mientras esa puerta estuvo abierta en el cielo. Pero cuando Miguel se levante, dice que se cerrará esa puerta. Vamos a leer otro texto, el mismo libro, Segunda de Tesalonicenses, pero el capítulo 2 ahora. Noten cómo la Biblia es clara, hasta un niño la entiende. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 8, dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo. En la Biblia inicuo es un pecador, un transgresor, a quien el Señor, oigan bien, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cristo, cuando venga por segunda vez a esta tierra, va a destruir con el resplandor de su venida a todos los pecadores. En otras palabras, no los va a dejar en esta tierra para que pasen por un supuesto periodo de 7 años para que tengan la oportunidad nuevamente de arrepentirse. Eso no es bíblico, queridos hermanos y amigos. Por eso nosotros tenemos que entender bien este estudio, este mensaje para este tiempo del fin. ¿Por qué? Porque hay mucha gente buena en estas iglesias evangélicas, pentecostales y otras iglesias del mundo cristiano o protestante. Gente sincera que aman a Dios y nosotros los amamos también a ellos. Por eso estamos trayendo estos programas. Pero que han sido engañados, llevan años y años y años creyendo algo que no es bíblico. Una doctrina que no tiene una base bíblica, un escrito está. Por eso nosotros tenemos que entender, ¿sabe de quién está realmente detrás de todo eso? Detrás de toda esta enseñanza, eso lo vamos a ver más a fondo en nuestro próximo programa, así que usted no se lo puede perder. Porque muchos hoy piensan que la doctrina del rapto secreto y de la gran tribulación es una doctrina de origen evangélico o pentecostal. Pero no es así, no se sorprenda. En nuestro próximo programa, vamos a ver quién verdaderamente fue el que introdujo esa doctrina dentro del cristianismo moderno. Se van a sorprender ustedes cuando lo sepan. Yo creo que ni siquiera nuestros amigos evangélicos y pentecostales, o tal vez bautistas que tal vez están viendo este programa de hoy, ni ellos mismos saben de dónde provino la doctrina del rapto secreto y los 7 años de la gran tribulación. Eso lo vamos a ver en nuestro próximo programa, así que no dejen sintonizarnos el próximo viernes por este mismo canal, El Fuerte Clamor, a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Recuerden, voy a hablarle un poquito acerca de el uno será tomado y el otro será dejado. Porque yo sé que muchas personas usan estos textos manipulan estos textos para decir, bueno, aquí enseña la Biblia claramente que uno va a ser tomado repentinamente y el otro va a ser dejado en esta tierra para que pase por esos 7 años de la gran tribulación. ¿Será verdad esto? ¿Lo enseñó Jesús? Si la Biblia está llena de textos bíblicos cuando empezamos esta serie, llena de textos bíblicos que Cristo va a venir de una forma literal y visible, con gran poder y gran gloria, entonces, ¿cómo yo pretendo torcer las Escrituras y usar solamente 2 o 3 textos bíblicos contenidos en el Nuevo Testamento para probar una doctrina que no es bíblica? No, mis queridos amigos y hermanos, no podemos caer en ese error. Los que enseñan esta doctrina se basan en unos textos que los vamos a analizar, por supuesto, que están en contenido de Mateo capítulo 24, oigan bien para que los apunten, versículos 40 y 41, y en Lucas capítulo 17, versículos 34 al 36. Tenemos que sentar una base bíblica de lo que verdaderamente Cristo quiso enseñar en el contenido de estos textos que yo acabo de citarles.
Recuerden las palabras de Jesús en Juan 8:32. Nunca se nos olvide eso, por favor. Y conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os libertará. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Juan 17:17 dice, y santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, muchas personas cuando conozcan esta verdad van a ser liberados de todas estas falsas enseñanzas que han albergado en sus corazones y en sus mentes por años y años y años. Pero la palabra del Señor es verdadera, es clara. Este relato de Lucas, capítulo 17, versículos 34 al 36, comienza, el contexto de estos textos comienza en el versículo 26 de ese mismo capítulo 17. Por eso no, un texto sin su contexto, como dice un dicho popular, es un pretexto. O sea, tenemos que darle el contexto correcto de lo que dice Lucas 17, 34 al 36. ¿Dónde comienza el contexto de esos textos? Comienza en Lucas 17, 26, cuando Cristo narra la experiencia de dos personajes bíblicos. Uno se llamó Noé y el otro se llamó Lot, que vivieron en dos épocas completamente diferentes. Empecemos entonces con Lucas 17, versículo 26. Como les dije, el relato comienza allí en esos textos. Lucas 17, 26 hasta el 30. Noten cómo dice. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿De quién está hablando ahí? De Noé. Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿A cuántos? A todos, no quedó ni uno. Asimismo sucedió en los días de Lot. Ahí está hablando de otro personaje bíblico, Lot, sobrino de Abraham. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. O sea, todas estas palabras nosotros tenemos que considerarlas. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. La Biblia dice que no quedó ni uno solo. Y noten cómo dice el versículo 30 de Lucas capítulo 17. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Si la Biblia dice que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, quiero hacerle las siguientes preguntas a ustedes para que piensen en ellas. ¿Cuándo terminó la gracia para la generación de Noé? ¿Terminó antes o después del diluvio? Piensen. La gracia para la generación antediluviana terminó cuando se cerró la puerta del arca. De acuerdo a Génesis 7:1, versículo 16. Recuerden, no había caído ni una sola gota de agua todavía. ¿Por qué? Porque si usted lee el texto bíblico o el relato bíblico de Génesis capítulo 7, usted se dará cuenta que Noé estuvo dentro del arca después de que se cerró la puerta con toda su familia y con los animales que entraron al arca. Estuvo 7 días y durante esos 7 días no cayó ni una sola gota de agua. La gracia terminó para esa generación antes de que viniese el diluvio, de acuerdo a Génesis 7, versículos 4 y 10. O sea, hubo una segunda oportunidad para los habitantes antediluvianos. Les hago la pregunta, ¿sí o no? No. Después de que se cerró la puerta, no hubo ¿qué cosa? No hubo una segunda oportunidad. Hubo una puerta abierta en los días de Noé por 120 años. ¿Se recuerda el texto que les leí en Lucas 13, versículo 24, 25, 27 y 28? Dice que después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, muchos van a gritar, Señor, Señor, ábrenos. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en los días de Noé. Les voy a hacer otra pregunta para que ustedes mediten. ¿Cuándo terminó la gracia para los habitantes de las ciudades de Sodoma y Gomorra en los días de Lot? Cuando Lot y su familia abandonaron a Sodoma. De acuerdo a Génesis 19, versículos 12, 13, 15 al 17. Les hago otra pregunta.
se les concedió una segunda oportunidad al resto de la familia de Lot, a los yernos de Lot que no aceptaron el mensaje de su suegro Lot. Se les dio una segunda oportunidad a los habitantes de esa ciudad después de que Lot salió de Sodoma y Gomorra. No, por supuesto, porque ellos se negaron a escuchar el mensaje de Lot y perecieron con el resto de los habitantes de Sodoma y Gomorra, de acuerdo a Génesis 19:14. ¿Castigará Dios a los desobedientes o les dará una segunda oportunidad? ¿Qué ustedes creen? Por supuesto que Dios castigará a los desobedientes, a todos aquellos que pisotearon su santa ley. Por eso es que Jesús dijo unas palabras que no podemos olvidarnos, contenidas en Lucas 17:30, que yo las acabé de citar y les dije, no se olviden de esas palabras. Jesús dijo, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Hubo una segunda oportunidad para los habitantes de Sodoma y Gomorra? Por supuesto que no. En otras palabras, lo que nos está enseñando la Escritura en esta hora, queridos amigos y hermanos, es que no va a haber una segunda oportunidad de salvación para aquellos que no se prepararon antes de que Cristo venga por segunda vez. Y ya les cité en la Biblia, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9, 2 de Tesalonicenses 2:8, que los impíos serán destruidos con el resplandor de la segunda venida de Cristo. O sea, Cristo no va a dejar a nadie en esta tierra para que se queden y pasen por 7 años de gran tribulación, para que así tengan la oportunidad de arrepentirse. Eso no es bíblico, queridos hermanos, porque eso no enseña lo que dice la Escritura. Fíjense lo que dice ahora, pasemos a Lucas 17:31, sigamos leyendo el relato de Lucas 17, versículo 34 al 36. Pero antes de llegar a esos textos, del 34 al 36, tenemos que analizar el 31, noten cómo dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, dijo Jesús, no descienda a tomarlos, y en el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. En aquel día, dice el relato bíblico, ¿de qué día está hablando allí Jesús? ¿Cuál es el contexto de este texto que yo acabo de citarles, contenido en Lucas 17:31? Por supuesto, el día que Cristo estaba hablando allí era el día de la destrucción de Jerusalén, que iba a tomar lugar y que tomó lugar, de acuerdo a la historia, en el año 70 después de Cristo. O sea, Cristo pronunció estas palabras, esta profecía maravillosa, 39 años antes de la destrucción de Jerusalén. Noten lo que dijo Jesús en Mateo 24:15. Dio señales para que los discípulos se apercibieran y pudieran escapar de la ruina que iba a caer sobre esa ciudad condenada. Mateo 24:15 al 21 nos dice, por tanto, les dijo Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea, fíjense bien, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté ¿dónde? En la azotea, lo mismo que acabo de leerlo en Lucas 17:31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlo. O sea, el mismo relato. Fíjense bien. Sigue diciendo el versículo 18. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Y dice el versículo 20 de Mateo 24. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de sábado, porque habrá entonces gran tribulación, oigan bien, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjense bien que esto tomó lugar 39 años después de que Cristo muere en la cruz del Calvario. Cristo murió en el año 31 y la destrucción de Jerusalén tomó lugar en el año 70, o sea, Roma pagana fue el instrumento que llegó a Jerusalén, sitió a Jerusalén y finalmente sucumbió ante el acecho de Roma pagana. 39 años después, y Cristo está hablando acerca de la validez y de la solemnidad del día sábado. ¿Por qué? Porque muchos hoy enseñan también de que Cristo clavó la ley de Dios cuando murió en la cruz del Calvario, incluyendo el sábado, pero no, ahí podemos darnos cuenta de que el sábado seguía todavía en vigencia 39 años después de que Cristo había muerto en la cruz del Calvario. Noten lo que dice Marcos 13, 14 al 16. Pero cuando veáis la abominación desoladora, nuevamente Cristo está hablando de esa abominación desoladora. ¿A quién representaba esa abominación desoladora? Ya lo vamos a leer. De la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces
los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Fíjense bien, si usted analiza estos dos relatos bíblicos, Mateo 24 y Marcos 13, se puede dar cuenta que prácticamente está hablando del mismo cuadro. Y fíjense cómo dice ahora Lucas 21, 20 al 24, noten cómo dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, esa era la abominación desoladora, los ejércitos de Roma, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, dice el versículo 21, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella, o sea, los que estén en medio de Jerusalén, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, o sea, no entren a la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque estos son días de retribución, dice el versículo 22 de Lucas 21. Dice, días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta en aquellos días y las que críen, porque habrá gran calamidad en la tierra, o sea, la tierra de Judá. Va a haber mucha calamidad e irá sobre este pueblo y caerán a filo de espada. Muchos iban a caer a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, o sea, por los no judíos. Los gentiles, en este caso, el imperio romano. Tres relatos bíblicos: Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Los tres relatos bíblicos, queridos hermanos y amigos, hablan del mismo cuadro: la futura destrucción de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué yo traigo a colación estos textos? ¿Por qué? Porque a la luz de estos textos que yo acabo de citarles anteriormente, el contexto bíblico de Lucas 17:31 está hablando del mismo hecho: la futura destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén por medio del imperio romano, que era la abominación desoladora. Si usted nota estos textos que yo acabo de leerles, estas tres citas bíblicas anteriores que acabamos de leer juntos, prácticamente están hablando de lo mismo, mencionando en todos los casos Judea, azoteas, campos, montes y casas. Este evento que Cristo quería traer a las mentes de sus oyentes era la futura destrucción de Jerusalén y la advertencia para que sus discípulos escapasen de la ruina que caería sobre la ciudad condenada. Y déjenme decirles que ninguno de los discípulos de Cristo pereció en el asedio de Jerusalén. ¿Por qué? Porque todos creyeron y obedecieron las palabras de Jesús, las palabras de advertencia que Cristo mismo había dicho 39 años antes. Pero ahora entramos entonces a Lucas 17, 34 al 36. Los textos que son mal interpretados, que son manipulados por muchas de estas personas que enseñan la doctrina del rapto secreto y los 7 años de la gran tribulación. Lucas 17, 34 al 36 nos dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Recuerden, hermanos, que no podemos salirnos del contexto bíblico. El contexto bíblico, ya yo les mencioné, comienza en Lucas 17, 26, cuando Cristo está hablando prácticamente de Noé y de Lot. Bien, vamos a ver qué quiso decir Jesús con Lucas 17, 34 al 36. El uno será tomado y el otro será dejado. La palabra en griego para tomado, oigan bien, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es paralambano. Y paralambano significa recibir, cuando usted recibe algo, tomar o asumir un cargo. Fíjense bien, qué interesante. O sea, usted tiene toda la libertad, si alguien le quiere dar algo, usted tiene la libertad de recibirlo o rechazarlo. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien le quiere entregar algo a usted, usted puede decir, no, simplemente no lo quiero. O sea, usted puede recibirlo o rechazarlo. Esa palabra tomado es paralangano o paralambano. Recuérdense de eso, que significa recibir o asumir un cargo. Voy a compartir algunos textos con la misma palabra paralambano. ¿Por qué? Porque dice, el uno será tomado, y esa palabra en griego para tomado es
recibir o asumir un cargo. Fíjense lo que dice Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, para longano, o sea, rechazaron el mensaje de Cristo. Juan capítulo 12, versículo 48, la misma palabra para longano, que quiere decir tomado, dice: el que me rechaza y no recibe, para lombano, mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Nosotros sabemos por el relato bíblico que la gran mayoría del pueblo judío en los días de Jesús rechazaron el mensaje de Cristo, o sea, no recibieron para lombano ese mensaje. Vamos a ver qué nos dice Juan 13:20. La misma palabra, para lombano, o sea, tomado en griego. De cierto os digo, estas son palabras de Jesús también. El que recibe, ahí está, para lombano, al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe, nuevamente para lombano, me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, claramente, hermanos, estamos entendiendo que para lombano, o sea, tomado, es recibir algo, aceptar algo. Bien, los que son tomados, de acuerdo a Lucas, capítulo 17, versículo 34 al 36, son, o sea, para lombano, son los que recibieron el mensaje de advertencia que Cristo les había dado 39 años antes concerniente a la destrucción de Jerusalén, y obedecieron al mensaje y escaparon de la ruina que cayó sobre la ciudad condenada en el año 70. ¿Estamos entendiendo el contexto bíblico? Por eso Jesús dijo, el uno será tomado, o sea, muchos van a recibir el mensaje y van a escapar de la condenación que iba a caer sobre esa ciudad impenitente. ¿Y qué del otro, de la otra palabra? Porque también dice, y otro será ¿qué? Dejado, o otra será dejado. Dice Lucas capítulo 17, versículo 34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejado. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Recuerden que Cristo, en los textos que yo acabo de citarle de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, en esos tres textos, en esos tres pasajes bíblicos, Jesús claramente enfatizó: los que estén en el campo no entren en la ciudad. Vamos a ver qué significa la palabra dejado. En griego es afiemi, y afiemi significa quedar o quedarse, consentir, dejar o entregar. Qué interesante. Voy a compartir unos textos bíblicos con la misma palabra afiemi, que quiere decir dejado. Mateo 15:14 dice: dejadlos, ahí está afiemi, son ciegos, guías de ciegos, si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 23:38, la misma palabra griega afiemi aparece allí. He aquí vuestra casa, dijo Jesús, os es dejada desierta, o sea, la gloria de Dios se apartó de esa casa, o sea, ese templo de Jerusalén, por eso fue destruido en el año 70. Mateo 26:44, ¿qué nos dice? Y dejándolos, o sea, Jesús, a sus discípulos allí, esto toma ocasión en el lugar, en el aposento, en Getsemaní, en Jardín Getsemaní, dice, y dejándolos afiemi, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. En otras palabras, los que son dejados, que quiere decir afiemi, son los que se quedaron, los que fueron entregados a merced del ejército invasor por haber rechazado las palabras de Jesús 39 años antes. O sea, fueron los que dejaron a un lado el mensaje de Jesús y se negaron a aceptar sus palabras de advertencia. Consintieron en creer que no correrían ningún peligro si se quedaban, ¿dónde? En la ciudad. Cuando vino el ejército romano, o sea, el ejército invasor a Jerusalén, todos los que no aceptaron el mensaje de advertencia pronunciado por Jesús, perecieron en la ruina que trajo consigo
Roma en aquel entonces. O sea, ¿por qué yo traigo a colación esto? Porque nosotros no podemos mezclar un evento que tomó lugar en la profecía histórica en el año 70, sacarlo de su contexto original y ponerlo o mezclarlo con algún evento en el tiempo del fin. Fíjense que Jesús añade algo muy interesante en Lucas 17:37, siguiendo ese contexto. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Qué quiso decir Jesús con esas palabras? Bueno, las águilas, ustedes saben que comen cadáveres, de acuerdo a Job, capítulo 39, de versículos 27 al 30. Dice, se remonta el águila por su mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha su presa. Sus ojos observan desde muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella. O sea que el águila come cadáveres muertos. Salmo 79, versículo del 1 al 3. Fíjense bien, profetizando esa destrucción que iba a tomar lugar en Jerusalén. El salmista David nos dice en estos textos: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. Por eso Jesús dijo, allí donde estuviera el cuerpo, o sea el cadáver, allí se juntarán las águilas. Sigue diciendo, la carne de tus santos a las bestias de la tierra será dada. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, el contexto bíblico? Estos eran todos los cadáveres de los judíos que quedaron tendidos por todas las calles de Jerusalén, y la sangre de ellos corría parecía como un río de sangre, y las aves de los cielos se hicieron un banquete con todos esos cadáveres allí muertos. Saben que hay un historiador judío que se llama Flavio Josefo. Él escribió un libro que usted lo puede conseguir en español, lo pueden conseguir en cualquier librería, o aún en el internet lo puede conseguir. El libro lleva como título Josefo, los escritos esenciales, página 351 y página 352. Con esto voy a ir terminando. Noten cómo Flavio Josefo narra lo que tomó lugar en el asedio en Jerusalén por el ejército romano. Fíjense cómo dice: dueños ahora de la muralla, o sea los romanos, de la muralla de la ciudad, los romanos izaron sus estandartes en las torres, llenos de júbilo por su victoria, encontrando el fin de la guerra una tarea más fácil que su principio. Lanzándose a las calles de la ciudad alta, mataban a todos los que encontraban, quemando las casas con todos los que se hubieran refugiado en ella. Por eso Cristo dijo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Los que aceptaron la advertencia de Cristo se salvaron. Sigue diciendo Flavio Josefo, tan grande fue la matanza, o sea, en Jerusalén, que en muchos lugares las llamas eran apagadas por las corrientes de sangre. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Como decía el salmista David en el Salmo 79, versículo 1 al 3, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Se cumplieron literalmente estas palabras, pronunciadas por David y pronunciadas también por Jesús. Sigue diciendo Flavio Josefo, dice, hacia la noche cesó la degollina, pero el fuego se fue extendiendo por la noche, y cuando rompió el alba, toda Jerusalén estaba en llamas. Por cuanto los soldados estaban cansándose de la degollina, César les ordenó que mataran solo a los que fueran hallados armados y que se resistieran y que tomaran prisioneros al resto. Con todo, las tropas mataban a los viejos y a los débiles, pero sacaron a los que estaban en la flor de la vida y que eran aptos para el servicio, o sea, el servicio militar. Los llevaron al patio de las mujeres en el templo. Tito Vespasiano, los hizo vigilar por una guardia y ordenó a su amigo Fronto que decidiera lo que se debía hacer con ellos. Mientras Fronto los estaba seleccionando, 11,000 murieron de hambre, algunos porque los guardias por odio no les daban comida, otros porque rehusaban la comida que se les daba. Fronto ejecutó a todos los rebeldes, reservando a los más altos y apuestos de los jóvenes para el triunfo. Del resto, los que tenían más de 17 años fueron enviados a las minas de Egipto o regalados a las provincias para ser destruidos por la espada.
Fíjense bien, la palabra de Dios no se equivoca, porque Lucas 21:24 dijo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Tremendo, hermanos. Cuando usted lee este libro de historia de este gran historiador judío, Flavio Josefo, se da cuenta que literalmente las palabras de Jesús se cumplieron al pie de la letra. Termina Flavio Josefo diciendo, los que tenían menos de 17 años fueron vendidos. El número total de prisioneros tomados durante la guerra fue de 97,000, así como lo dijo Jesús, que iban a ser llevados cautivos a todas las naciones. Y el de los que murieron durante el asedio, oigan bien, ¿cuántos judíos murieron durante el asedio? 1,100,000. La mayor parte de ellos era de sangre judía, pero los nativos de la ciudad, porque justo antes del asedio se habían reunido una gran multitud en Jerusalén desde todas partes del país para la fiesta de los panes sin levadura. Mis hermanos, ahora entendemos lo que quiso decir Jesús, el uno será tomado y el otro será dejado. Los que fueron tomados fueron los que recibieron el mensaje y escaparon de la ruina de Jerusalén, que tomó lugar 39 años después de que Cristo pronunció esas palabras. Los que fueron dejados fueron los que rechazaron este mensaje, afiemi, o sea, entregaron este mensaje. Se quedaron en la ciudad condenada creyendo que no iban a perecer y que las palabras de Jesús eran completamente contrarias a lo que les habían enseñado sus líderes. ¿Por qué? Porque sus líderes religiosos les decían, no, este es el templo de Jerusalén y aquí está la presencia de Dios. Pero ya Cristo había dicho en Mateo capítulo 23, pocos días antes de morir en la cruz de Calvario, esta vuestra casa os es dejada desierta. Y esa palabra desierta en griego es desolada. Y así sucedió, hermanos y amigos. En el año 70 después de Cristo vino el imperio romano y desoló la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén fue destruido. Queridos hermanos, tenemos que entender el contexto de lo que enseña la palabra de Dios. No podemos aplicar una enseñanza pronunciada por Cristo Jesús, sacarla de afuera de su contexto bíblico, de su verdadero contexto bíblico y tratar de ponerla al tiempo del fin y tratar de enseñar algo que no está escrito en la palabra de Dios. Nuestro próximo estudio, usted no se lo puede perder, voy a hablarles un poquito acerca de dónde provino la doctrina del rapto secreto y los 7 años de la gran tribulación. Usted se va a sorprender cuando lo sepa. Así que les invito desde ahora para que me acompañen en nuestro próximo estudio. Recuerde, estudiando juntos la Biblia, el próximo viernes, con el favor del Señor, si Dios nos da la vida, por supuesto, por este mismo canal, el canal del Fuerte Clamor en YouTube. Recuerde, el predicador de la silueta negra, en vivo estaremos saliendo al aire con la ayuda del Señor. Esperamos de que este mensaje, y espero de que este mensaje les haya aclarado las mentes a muchas personas, haya sido de mucha bendición para nosotros. Recordemos, hermanos, no necesitamos ser engañados. La palabra de Dios es una lámpara, por eso Jesús dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dijo el salmista David en el Salmo 119 y el versículo 105. No necesitamos ser engañados, dejémonos llevar por un escrito está, por un así dice Jehová. Voy a terminar con unas palabras de oración para terminar este programa. Padre Celestial, gracias Señor por su palabra. Gracias Señor porque verdaderamente cuando entendemos el contexto bíblico de lo que Cristo quiso enseñar, verdaderamente Señor entendemos a claridad para así no ser engañados por falsas doctrinas. Jesús dijo, nos dejó claramente enseñado en su palabra en Mateo capítulo 24, mirad que nadie os engañe, dijo Jesús. Muchos hoy tristemente están siendo engañados por sus líderes religiosos, Padre Celestial. Yo pido una bendición muy especial por nuestros amigos y hermanos que han creído por años esta falsa doctrina del rapto secreto y la gran tribulación. Oro por ellos, Señor, en esta hora, para que este programa de hoy sirva para aclararles sus mentes y los ayude a ellos a entender que verdaderamente esta doctrina no es bíblica. Esta doctrina no tiene las credenciales divinas, sino que es contrario a lo que enseña su palabra. Padre, gracias por escucharnos, acompáñanos y guárdenos en esta noche. Te lo pedimos y se lo agradecemos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Les espero el próximo viernes a partir de las 8 de la noche. Gracias.